Cerramos el contenido técnico de la jornada con la ponencia del señor Lluís Mallart, director general de la empresa ACM 2020, Consultoría y Diagnóstico de Amianto. Empresa consultora con sede en Sardañola del Vallés, especializada en la identificación y evaluación del amianto en edificios e instalaciones, que tiene como objetivo la identificación y posterior retirada responsable del amianto en nuestro país. Con su ponencia Aproximación a la situación en Cataluña, reflexionará desde su experiencia sobre el grado de sensibilidad de nuestra sociedad en torno del amianto, la importancia de la colaboración de las empresas con las administraciones públicas, que se visualiza en el ejemplo del mapa de amianto de Badía del Vallés, presentado formalmente a principios del verano. Por favor, señor Mallart, tiene la palabra. Muchas gracias. Primero y ante todo, estamos ubicados en Badía del Vallés, no en Sardañola. Perdón, Pero Badía, bueno, disculpa. dentro de las confluencias ambientales de ambas ciudades, pues no hay ningún problema. Bueno, primero y ante todo, muchas gracias a los participantes de esta webinar por mantenerse con este 161 de participantes, que es una buena taxa. Agradecer de antemano al Institut Català de Seguretat i Salut Laboral del Departament de Treball por haber pensado en la realización de este evento y en especial de esta temática tan concreta, tan importante y sobre todo trascendental. Y en segundo lugar, la posibilidad de que nosotros, como una pequeña empresa que somos de consultoría, poder participar en este evento. Ciertamente, ACM 2020 llevamos más de 15 años entre los técnicos que la componen, dedicados básicamente a todo lo concerniente a aspectos colaterales del amianto y en especial dedicados a actividades como el diagnóstico, inspección de materiales con amianto en edificios, instalaciones e infraestructuras. También trabajamos sobre el estado de conservación en superficies de amianto-cemento, el seguimiento de planes de trabajo y en el control final de superficies desamiantadas y en muestreos estático-ambientales en punto fijo. Todo ello recogido legalmente en un plan de trabajo único de carácter general, aprobado en su momento por la autoridad competente. Estamos inscritos en el RERA con el número 86 AB09 y cumplimos obviamente con todo lo que nos obliga el Real Decreto 396/06 a la espera de su revisión absoluta. Centrándonos más ya directamente porque el tiempo nos apremia un poco, decir que en el Estado español solo está regulado el valor límite de exposición profesional para el amianto, como valor límite de exposición diaria en 0,1 fibra por centímetro cúbico, mediante el muestreo de carácter personal siempre y cuando se trate de exposición laboral y exclusivamente mediante microscopía electrónica de contraste de fases. Solo existe un valor a nivel de microscopía óptica, a nivel de, una vez finalizada la intervención de amianto, de índice de descontaminación de 0,01 fibra por centímetro cúbico, no regulada, tampoco en nuestro país. Por tanto, no está regulado los procesos de recogida de muestras, ni de técnicas analíticas, ni para óptico ni para electrónico, para lo que es la identificación, detección de fibras de amianto, de muestras sólidas, de polvo, de aire, de aguas, ni de tierras en el Estado español. Respecto a la recogida de muestras y posterior tratamiento analítico, muestras sólidas de polvo, aguas, etcétera, etcétera, informa de una manera cada vez más
notable a todos nuestros clientes sobre las diferentes técnicas y procesos existentes. Las alternativas al óptico, siempre y cuando no tengamos que actuar desde un punto de vista legal sobre el trabajador. Es a partir del año 2015 que en ACM introduce en sus ofertas la posibilidad de muestreos ambientales en punto fijo, en interiores de locales, el muestreo en paralelo, tanto óptico como electrónico. Esa doble muestreo, podemos decir que es aceptado en primera instancia, yo diría que en el 100% por aquellos clientes venidos del ámbito público y de un 60 o un 70% por empresas privadas como clientes. Pero es a partir del año pasado, 19-20, que notamos un cambio sustancial, que tanto las entidades públicas que nos piden algún trabajo como empresas privadas, una vez es informada de las grandes ventajas de disponer de información a nivel de muestreos y analíticas con muestreos electrónicos, como se observa una tendencia que nosotros diríamos que se aceptan el 100% de nuestros argumentos. Por tanto, vamos introduciendo de una manera u otra el concepto de lo electrónico respecto a lo óptico. Incluso podemos decir que ya algunos concursos públicos, ya en sus pliegos técnicos de contratación, exigen que los muestreos de sólidos, tierras, aires, etcétera, sean ya con microscopía electrónica. Todo ello debemos decir de que nace y esa tendencia hacia el muestreo electrónico nace, diría yo, de las fuerzas de la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía tiene cada vez más conocimiento sobre la materia y es la que nos fuerza a los técnicos a intentar presentar mejores procedimientos más solventes y más fidedignos. Y por tanto, la administración pública va asumiendo también en estos encargos particulares que se van realizando, acepta también como más rigurosidad los muestreos de carácter electrónico. Decir que en base a esta circunstancia, a este aumento de la concienciación sobre lo electrónico, ya en Cataluña disponemos, tanto en la universidad como a nivel privado, laboratorios que pueden darnos este servicio. Por tanto, a nivel de microscopía electrónica, SEM, en este caso, tenemos ya en Cataluña disponibilidad. Creemos que es necesario que más laboratorios se integren en nuestro país, pues como proveedores para nosotros estratégicos, necesitamos más de un proveedor de estas características. Desde este foro hago un llamamiento específico al Gobierno del Estado para que regule la detección de fibras de amianto en el aire, en las aguas, en los suelos y en las tierras contaminadas, y en los materiales y productos con amianto, y que sustituya la microscopía óptica por la microscopía electrónica como método preferente de análisis para el amianto. Asimismo, el llamamiento lo hago extensivo a aquellas actuaciones mediante una modificación del Real Decreto 396/2006,
que lleva ya un montón de años desde que se aprobó sin ningún tipo de modificación, exactamente a la inversa del Estado francés. Y de acuerdo a documentos sobre el amianto aprobados recientemente por el Parlamento Europeo, en el que se propone, entre otras muchas cosas interesantes, un nuevo valor límite de exposición profesional para el amianto, de 0,001 fibras por centímetro cúbico, es decir, una fibra por litro. Y que lo haga ya obligatorio antes de que la norma comunitaria nos lo exija. Es, por tanto, importante para empresas como la nuestra, orientada a encontrar fibras de amianto, porque esta es nuestra competencia, nuestra responsabilidad, que pueda apoyarse en la legalidad para detectar con más y mayor probabilidad esas fibras de amianto que aún conviven entre nosotros y que la microscopía óptica no lo resuelve del todo. Para finalizar, como bien dice el doctor Tarrés, a la finalización de sus conferencias o al principio de ellas, dice una cosa que es, creo, que fundamental. El amianto y las enfermedades que lo provocan es la pandemia silenciosa de la que no acabamos de reconocer su existencia. Como el tiempo apremia, para mí, para nosotros, ya damos por finalizada nuestra intervención. Gracias por su atención. Muchas